Díganme que vieron el documental de Celine porque realmente estuvo increíble. O sea, me sorprendió sobremanera. O sea, mostraron demasiado la intimidad de Celine. Mostraron mucho la intimidad de Celine. Fue algo que me sorprendió sobremanera porque yo dije, a ver, ¿qué es lo que van a mostrar? Viste que como que esos documentales siempre son medio como... Están como medio armaditos o como que no le tenía mucha esperanza yo de decir, wow, va a ser muy real. Fue más que real. O sea, mostraron un espasmo de ella. Mostraron un espasmo que era como, vos decís... Por favor. O sea, y muestran como toda su intimidad en su mansión, con su mayordomo, con sus 2 hijos. Yo no sabía yo la verdad no tenía mucha idea de la vida de ella, también tengo que decir. Pero bueno, Celine Dion claramente, o sea, es uno de los personajes más importantes de la historia de la música ever. ¿Le falta chisme, papito? Sí. Me falta sí, tengo todos los de la farándula, pero no los del mundo de la música. Primero que muestran los tratamientos que ella está haciendo todos los días. Todos los días. Es la recuperación que hace todos los días. O sea, tanto en los pies, o sea, baila, o intenta bailar en realidad. Hace como toda fisionomía, ¿no? ¿Cómo se dice? Fisioterapia. Todo eso hace todos los malditos días de su vida. Tiene un botiquín, o sea, ella está en su baño. Un baño que vos decís, por favor, este baño vale lo que valen 3 casas mías. O sea, a ese nivel, claramente, es el Dion. Y tiene toda como, así como en la mesadita, tiene todos como sus productos de belleza y aparte todos los cosas que tiene pastillas. Que dice por la mañana esto, por la tarde lo otro. Gracias por esa suscripción. Y bueno, ella va, busca sus medias, qué sé yo, y se sienta. Ella empezó con esto hace 17 años. Hace 17 años que empezó con este problema. ¿Cómo se da cuenta? Bueno, empezó muy de a poco. O sea, imagínate que tardaron 17 años en descubrir qué era. Una locura estar con algo de 17 años sin saber lo que es. Y con síntomas, con cosas que vos decís, ¿pero por qué? ¿Por qué me viene esto? Bueno, tuvo que cancelar una bocha de shows. Es que ¿cómo se dio cuenta ella? Una vez hizo un show, empezó por la voz. Por lo que ella cuenta, empezó por la voz. Lo empezó a notar ahí. Hizo un show, todo bien, que pin que pan, que esto que el otro, la pasó de vino. Se va al hotel al día siguiente y ella lo que cuenta es verdad que vos después de usar la voz, cuando tenés fatiga vocal, lo que suele pasar es que la voz se te baja. Baja un medio tono, un tono, hasta un poquito más también. Y se te vuelve como súper profunda. A mí me ha pasado un montón de veces y al día siguiente estar con la voz súper profunda y así como unos graves que vos decís no los alcanzás nunca. Los alcanzás porque, bueno, tenés esa fatiga vocal. Eso del tiempo que llevas, lo más impresionante. Qué triste y desesperante, sí, terrible. Es terrible que hayan tardado tanto en dar un diagnóstico. Es que sí, pasa que también es una enfermedad rarísima. Es un síndrome rarísimo. Claro, ella notó que al día siguiente, cuando baja a desayunar al hotel, se le había subido la voz. O sea, hablaba así, arriba. Y como suave, sin potencia, sin nada, como que se quedó re chan. Y a partir de ese día hasta el día de hoy comenzó todo. O sea, fue todo el desarrollo de este trastorno que ella... Acá, esto, fue hace 17 años. Started to experience some voice spasming. This is the way it started. I woke Todo up one muestra, morning and todo. I had my breakfast, and after having my breakfast, my voice started to go up. Terrible. And your voice would go, I mean, at roughly half a key down or one note down. Voice, and you can stretch it like Play-Doh and all that. O sea, para esos estiramientos sirve muchísimo lo que es el glissando, o sea, esto del... porque las cuerdas se estiran de una manera continua, sin cortes. Which is really good because if there's no lows, there's no highs. Of my notes are strings, for example, like elastic, like down. Sí. The next time that I would try, I would go, and the third time, Claro. ¿Por qué? O sea, su voz se vuelve menos elástica. ¿Qué pasa? Hay un músculo, es un musculito de súper chiquitito, pero es el encargado de hacer que las cuerdas se estiren y se achiquen. ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué pasa cuando las cuerdas se estiran y se achican? O sea, es el regulador de la nota. Vos regulás tus notas con un musculito que hace, eso y un conjunto de músculos claramente, pero ese es principal para esto, hace que las cuerdas se estiren, que los pliegues se estiren y se achiquen. Las cuerdas vocales ya sabemos que no son un músculo, están manejadas por músculos. Son membranas. Entonces ese músculo hace que esto, que hagan así. Estira, agudo, achica, grave. Entonces, claro, y se vuelven más finitas y más largas, entonces es más agudo el sonido. Entonces, cuando perdés el control de ese músculo, se va a todo. O sea, adiós. Adiós, my voice y my possibilities. cracking.
I cannot bring it down. It's like a muscle thing. And the second time is here, the third time is here, and then it goes. Same thing with the high. One high, second high, Cada vez third más, high. más corto. So I couldn't do the sound check too long, the warm up too long. But if you don't warm up too long enough, you Como can cualquier hurt yourself. músculo. So I was scared. I didn't know what. Bueno, nada, que eso, como cualquier músculo, o sea, si no precalentás, te lastimás. O sea, básicamente. O sea, y no tenés la elasticidad y vos por ahí vas a tirar con la misma fuerza o al mismo lugar para apuntarle a esa nota con todo el power y el músculo no está, pero está súper en frío para poder llegar a eso. Y no se calienta la voz hablando tampoco. O sea, la voz se calienta estirando los músculos que hacen que, o sea, sea la voz cantada. Porque la voz hablada tiene sus notitas, pero es esto, no es nada. Hay que elongar, ¿entendés? Como esa situación. Esto es un dato aparte, muchos cantantes corren antes, porque se calienta todo el cuerpo y eso está bueno también. Intentó cantar. Intentó no, cantó. Y cantó muy bien, la verdad. No sé si está preparando un disco o qué es lo que está preparando, pero la cuestión es que lo está dando todo. Ahora vamos a ver cómo ella está cantando, porque está todo, están los errores, está todo y quiero hablar también un poco de eso, me parece súper interesante. Intentó cantar y le trajo de lo peor. O sea, ¿qué pasa? Le descubrieron que este síndrome responde a los excesos de estímulo. Y vos cuando estás cantando, o sea, imagínate lo que es todo el estímulo que recibís haciendo un show. Terrible. Ella cantó en el estudio, preparó toda la bola. Espasmo. Espasmo documentado. Terrible. Después de cantar. Después de grabar. ¿Entendés? Imagínate, y ella se pregunta como, ¿qué hago? O sea, yo tengo pensado hacer shows. ¿Cómo se supone que vaya? Con un no sé cuánto odómetro en el dedo para medir el oxígeno que estoy ingresando en mi cuerpo y en una camilla boca arriba. ¿Cómo se supone que vaya a cantar? No me hagan asustar, me van a hacer morir. Eso es lo que está pasando con Celine Dion. Ahora vamos a ver cómo estuvo cantando y no sé si quieren ver un poquito lo de lo que le agarró después. Ese es el estudio que le prepararon para ir a grabar. Ahí se siente en el pasaje, o sea, cuando va para la voz de pecho, en esa parte grave, se siente la pérdida de fuerza terrible. Igual era una pasadita que estaba haciendo, pero escucha esto. Esa nota, se siente como súper sin nada, sin potencia, sin nada. O sea, re difícil. Obviamente, pobre, o sea, es impresionante lo que está haciendo, o sea, es impresionante que esté pudiendo hacer esto, es admirable. In the next few minutes, find strength. And if it cracks and it doesn't work, there's nothing I can do. And if it works, I will be the happiest. Everybody's going to be happy, but It's about me. If I may say, I will sound selfish, but it's all about me. Es que sí, o sea, está bien que todos se pongan contentos, está bien que todos acompañen la cosa, porque es súper importante tener un equipo al lado que la verdad que te ayude, porque realmente lo frustrante que debe ser intentar cantar y no poder, siendo Celine Dion, habiendo tenido todas las posibilidades del mundo con esa voz increíble que le tocó, no poder, te debe avergonzar muchísimo también. O sea, todo el desgaste emocional que debe tener, todo lo que ella está atravesando en este momento, debe ser terrible, y cantar es emoción pura, ¿entendés? O sea, tenés que, o sea, no me imagino tener que atravesar por lo que está atravesando ella. Rising tides, tears you cry every night seem never ending. Encuentren la nasalidad que habíamos dicho en el último video de YouTube que subimos, que ella iba a estar intentando, voy a sacar esto porque estoy muy incómodo. Ella iba a intentar, con su vocal coach y toda la gente que le ayuda, ir a por esa nasalidad, que era lo que le va a dar la presencia que hace que le falte esto de la falta de tonicidad, de la falta de poder estar apoyada en un sostén muscular firme, ¿entendés? Como que le dé proyección. Entonces escuchá esto de... You cry every night, so never ending. But that's just life. The last goodbye, high and dry, it leaves you empty. Hermosa la voz. O sea,
está sacando un sonido muy bonito, aparte de ser nasal y ser muy estridente, ese aire que le da, porque también o sea, tiene que buscar esa musicalidad también en el sonido, hace que esa nasalidad un poquito como que se difumine y quede un sonido mucho más orgánico y más bonito. Tiene como una voz guía atrás, no sé si se escuchan. No problem. Sorry. Rising tide, Le subieron la otra voz, ¿ves? tears you cry every night seem never ending. But that's just life. The last goodbye, high and dry, leaves you empty. Fíjense como una segunda voz, una voz atrás, te ayuda mucho. Te da como una cierta soltura. No requiere mayor esfuerzo hacerlo así, nasal, digo, no. A ver, los que son vocal coach me van a matar, pero no es una sustitución del apoyo, pero es como un maquillaje, ¿entendés? Para el sonido. Es como un falso apoyo, es como un lugar que te da mucha más estabilidad, ponele, vamos a decirle así, ayuda mucho para eso. Pero ¿qué pasa? El sonido nasal, ¿entendés? Pero ella le está dando toda esta nueva formita para que sea más amable el sonido, que no sea tan estridente. ¡Ey! 'Cause you don't have to move a mountain, just get moving. Igual es muy natural el sonido. Gracias, chicos. Es muy natural el sonido que está sacando. O sea, muy natural. Y fíjense también cómo no se está apoyando. O sea, fíjense cómo se desinfla el pecho. Horrible. Okay, I left. I'm gonna have Es un sonido que requiere eso también, ¿eh? to. I don't think it's gonna work. You're doing great, Celine. Yes. We haven't heard this for a couple of years. It feels like music to us. Bueno, pero no me importa. Es un desafío conmigo mismo. O sea, está bien, gracias, porque realmente es muy lindo recibir un halago así, pero pienso y digo, bueno, gracias, pero déjame cantar, por favor. A ver, repetime la situación, porque necesito hacerlo bien. Es algo mío, es algo para mí, como es all about me, como decía ella, ¿me entendés ahí? Hola, Bifab. La mejor onda igual, pero a todo el esfuerzo. Y es un verso nada más, ¿eh? Es como una nueva era de su voz. Y entendiéndolo así, entendiendo como que va a ser una nueva voz, como que hay que soltar las notas que podías hacer. O sea, está bien, hay que esforzarse y llegar a lo que máximo se pueda. Pero no me gustaría que se encuentre con gente diciendo ay, pero antes llegaba a esta nota, ay, pero no llega, su voz no es tan linda como era antes, que hija de... O sea, que no puede ser tan... Los va a ver. Los va a ver, estoy seguro que va a ver esa gente. Y lo que ella está intentando hacer también, lo que ella quiere hacer, es hacerlo de pecho, que es muy difícil, la verdad. Es muy feo, porque realmente, o sea, ella está haciendo todo lo posible, pero hay notitas que están como corridas, digamos, que más que nada es esto. Sostener esta nota le está costando, o sea... ¡Ay, pobre! ¡Ah! Eso es horrible. Eso es este músculo sin poder funcionar. Es este músculo sin poder estirar las cuerdas como necesitan para que, o sea, tengan la tensión suficiente para que pase aire y se genere sonido. ¿Viste como el globo cuando vos estirás el pico y no es lo suficiente y hace como pff, así? Es eso, lo estirás con una fuerza que necesita para fonar, para sonar bien, y ahí hace el sonido. Pasa esto. Can I do it again, please? Sorry. Mi vida. Rising tides, tears you cry. One more time. I want to sing with joy. I want to sing without thinking. I want to sing without... Es que se trata de eso. Es lo que yo les digo siempre, que se trata de la técnica vocal. O sea, la técnica vocal te da esta posibilidad de no tener que estar pensando en cómo estar cantando. Porque ella está más que nada pensando en que lo haga bien, en que le pueda llegar a salir el sonido siquiera. O sea, pensando en eso. Y no está pensando en la emoción. O sea,
en que en realidad también sí está pensando en la emoción, porque es una recontra profesional y no puedo entender cómo lo logra. O sea, no puedo entender cómo logra, a pesar de todo lo que está pasando vocalmente, pensar en la emoción, tratando de transmitir. No puedo creerlo, o sea, no doy crédito de eso. Y esto es lo que te da la técnica vocal, que es lo que yo siempre digo en YouTube, lo que yo trato de marcar siempre es la importancia y la independencia que te da tener técnica vocal, que dejas de pensar en voy a llegar a este agudo, voy a llegar a este grave, y empezás a pensar más en la expresividad, en la emoción. Entonces, nada, es terrible. No puedo imaginar la pena y la tristeza que da. Sí, terrible. Cuando una enfermedad afecta tu carrera, tu pasión, es lo más terrible. ¿De acuerdo? Sí. Aparte, Celine Dion realmente tuvo la suerte de poder trabajar de lo que le gusta, poder trabajar de cantar. Y no es simplemente su trabajo, es toda su vida cantar. Cantar no es como un trabajo cualquiera. Cantar es toda la pasión, es todo tu amor, todo puesto ahí. Puesto también en tus discos, en lo que vos querés decir. Y está todo atravesado, tu vida está atravesada por tu voz. Entonces, debe ser como que se te caiga el mundo encima. Bueno, y acá siempre lo que se intenta hacer es como grabar y soltar. Irte, olvidarte de la canción para siempre. Y después en algún otro momento volver con el oído fresco. ¿Por qué? Porque se te satura el oído. Una vez que vos estás escuchando siempre lo mismo, ya perdés criterio. Entonces te vas al día, a los 2 días volvés y a escucharlo, sin haberlo escuchado antes, lo que vos grabaste. Y como para tener una escucha criteriosa. Entonces ella ahí vuelve a escuchar lo que ella estuvo grabando ese día. So is that yesterday? So that's gonna be yesterday. Ah, lo de ayer. On prendra des notes, ces affaires que Rising tide, rising tide. ça se fait. Rising tides, tears you cry every night. Ah, eso está al lado, ¿eh? Na, na, na. Na, 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 na. Siempre a la misma nota. Y hay momentos donde no llega. Rising tide, Ça se fait. rising tides, tears you cry every night seem never end. Está caídito. No sé si llegan a notar eso. But that's just life. The last goodbye, high and dry, leaves you empty. O sea, igual hay momentos donde su sonido es muy bonito, pero hay momentos, independientemente de esto, de lo que ella está atravesando, hay momentos donde el sonido está inestable, un poquitito. Entonces como que existe la posibilidad de que lo haga bien, porque hay otros momentos donde lo hace muy bien. Entonces eso es lo que hay que rever en la toma esta. J'aime pas ça. You might think the world is ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. But you don't. 'Cause you don't. Ahí está el fraseo. But you don't. Son otras figuras rítmicas. It's ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. But you don't. But you don't. Otra cosa. 'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving. Every move is a new emotion. And you don't have to find the answers, just keep trying. The sun will rise again. Okay. The storms. Hay cositas que están hermosamente hechas. Hermosamente. Tu la réessayer une autre fois? Ben oui. Ah ouais. Ça va me prendre aussi. Bueno, ahí va a ser otra toma. Esto, y escúchenme, estoy absolutamente seguro de que va a lograr algo maravilloso. Porque el tesón que tiene esta mujer. Rising. Ay, la p madre. I'm trying to make it louder and I can't. Claro. You know, like, I'm trying to make it louder. Rising tide. You know, I'm trying to. Claro. Every move is Re lindo. a new emotion. Hermoso. And you don't have to find the answer, just keep Un trying. pelito más arriba. The sun will rise again. The storm subside again. Eso
Lo amo. Qué hermoso. This is not the end. This is- And you will love, you will love, you will love again. Es muchísimo. Lo que está haciendo es mucho, es mucho, es mucho. Merci, Céline. Es muchísimo lo que está haciendo. You don't have to find the answers, just keep trying. Mucho mejor. The sun will rise again, the storm subside again. Hace voces y todo, mira. This is not the end, and you will love again. Hermoso. Por eso te digo, va a tener, para mí va a tener un regresar muy, muy lindo. Va a tener un regresar muy bonito, va a ser súper próspero, va a ser algo muy lindo poder superar todo lo que está pasando, pero lo va a hacer y estoy 100% seguro de que va a lograr cantar, no sé si como antes, pero cantar hermosamente bien o lo mejor que pueda. Lo va a lograr, estoy 100% seguro. Después de ver este documental. No sé, más o menos eso era lo que quería traer. Esto lo estoy grabando para YouTube, capaz que lo subo. Lo voy a editar y voy a ver cómo queda. Por ahí queda bonito, por ahí queda espantoso y lo saco y no lo subo. Pero esto era más o menos lo que quería traerles a ustedes para mostrarles un poco lo que sucede vocalmente. Nada, no sé, espero que les haya gustado, chicos. Reciben malas críticas de haters normales que no tienen ni cuenta de Instagram ni nada, ¿me entendés? Gente que habla por hablar, pero también me gusta como hacer este tipo de video para que se comprenda todo el esfuerzo que también que conlleva, más allá de que ella lo muestre, ¿no? En el documental, pero me parece que está bueno también explicar un poquito qué es lo que sucede, para que se tenga un poco también de noción de la importancia de ciertas cosas, y que no es cantar y ya, que hay un montón esto también, estas frustraciones son muy normales también en el mundo de la música en sí, en el mundo de los cantantes, son muy normales, pero imagínate que sea también por una afección, ¿entendés? Que sea también por un trastorno así. ¿Espasmo? Just, It's violent? yeah? Ella se empieza a quejar. Ella convive con esto. También eso, ella dijo que llegó al punto de no poder caminar. Ve, ahí ya se va mejorando, va calmando todo un poco. De a poco va recuperando la movilidad. El tema es que con todo este tratamiento y con toda la fuerza de voluntad, la verdad que tiene, pudo lograr todo esto que está logrando. O sea, me parece una locura. Que si logró esto, puede lograr muchísimo más. Muchísimo, le va a costar un montón, pero bueno. Y sí, esto es lo que yo quería contar. A ella le agarra este espasmo que vimos recién por sobreestímulo. Y esto, les quería mostrar lo que ella, la conclusión en lo que estaban llegando. Fue por el estímulo que ella vivió grabando la canción que vimos recién. The system now has gone through a battery round of every. Do you think it's because I had a good time over there? Your No. brain was just overstimulated. Yeah. Get stimulated by what I love, and then I'm gonna go on stage and you're gonna put the pulse oximeter on me and you're gonna turn me on my back. Momentos final de estos tratamientos son así. I've been close in the dark. Increíble. Increíble. Increíble lo que se logra con la música. Es espectacular. O sea, y con cantar. O sea, cantar es esto. Cantar es disfrutarlo así. Cantar es terapéutico. Cantar te cambia la vida. O sea, te cambia tu día, te cambia todo. Te libera serotonina, te libera todo lo que te tiene que liberar para ser una persona de bien. La verdad, de eso se trata. Así que bueno, voy a cerrar para YouTube la situación, no se vayan, voy a cerrarlo para YouTube. Así que bueno, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Si les gusta este tipo de videos, se pueden suscribir a este canal, activen la campanita, pónganle me gusta y déjenme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.